a ir a nuestro pasaje del día de hoy. Debemos ver los versículos 4 hasta el 9 de Juan capítulo 1. Y esta enseñanza, este sermón, por la gracia de Dios, tiene un título y se llama El Señor Jesús es la vida, el Señor Jesús es la luz. Porque es vida, es luz. Y porque es luz, es vida. Bien, vamos a leer nuestro pasaje. Son versículos, vamos a leerlo todos a la voz de 3. Entonces mis hermanos me acompañan, ¿no? Dice así la palabra del Señor. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos podemos reunir en el nombre de Cristo. Nos podemos reunir bajo la obra de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra, Señor, el instrumento tuyo para darnos vida, darnos aliento, exhortarnos, corregirnos y consolarnos. Oramos, Señor, para que nuestros corazones hoy, Señor, puedan admirarse de Cristo y que le conozcamos, Señor, tal como el Evangelio. Y gracias, Señor, porque tú, oh Dios, haces que el objeto de nuestra fe para salvación, que es Cristo, sea engrandecido. Cristo Jesús. Amén. Hace 8 días tratamos los versículos del 1 al 3. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Y se respondió la pregunta: ¿quién era Jesús? ¿Cierto? Y la respuesta es que es Dios en poder de Dios. Eso llegamos a la conclusión por los textos. Recordemos que se dijo que estos 3 primeros versículos de Juan hablan del Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Y esos 3 versículos hablan del Señor Jesús antes de su encarnación, ¿cierto? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que la verdadera visión que deberíamos tener de Cristo, que propone Juan, es el Cristo que es antes y después de su encarnación? Antes y después, que el completo de esas dos cosas es el Jesús del Evangelio. Entonces, es el verbo de Dios hombre, que no solamente es la naturaleza divina, sino que también su naturaleza humana. Y aun cuando todo lo que le sucedió a Cristo en la cruz, su glorificación, ese compendio de todo, es el Señor. Bien, la cuestión de la vida que nos propone el texto aquí y de la luz es algo muy importante para todos los hombres, en especial para la iglesia. Es un tema determinante de vital importancia para que la iglesia sea iglesia y el cristiano sea cristiano. Se debe considerar la persona de Cristo. ¿Queremos ser luz, hermanos? La pregunta: ¿queremos ser luz? ¿Queremos tener la vida? Pues entonces pidamos a Dios, a su Espíritu, que hoy sea el día referente para un cambio de profesión de vida cristiana, porque hemos considerado al Señor Jesús. Este tema que vamos a tratar hoy al respecto de que Jesús es la vida y que Jesús es la luz,
es muy importante porque la iglesia actualmente y los cristianos actualmente buscan la vida y la luz en medio de los tiempos malos. Si usted ve sus vidas, sus problemas, sus aflicciones, las cosas que tiene que enfrentarse, no puede entender que es indispensable tener vida y luz, ¿cierto?, en todos estos escenarios de nuestra vida. A Cristo en todos esos escenarios de nuestra vida. También la situación caótica de esta modernidad, en medio de una filosofía de este tiempo. Y es importante tener también vida y luz al respecto en este tema de estar en este mundo. No negamos la dificultad de la iglesia en el tiempo presente, pero la pregunta es que dónde la iglesia, dónde los cristianos ahora están tomando o dónde está su fuente o van allí para obtener vida y obtener luz. ¿A dónde van? Es que si la iglesia lo está haciendo en el lugar indicado, porque si no es en el evangelio del Señor Jesús, entonces con razón mucha oscuridad y mucha muerte, tanto en las iglesias como en nuestras vidas. Y para este tema, hermanos, tan importante, he dividido este pasaje en los siguientes puntos. El primero es que el texto nos habla de una operación de la vida y de la luz, que son los versículos 4 al 5. El segundo es el ministro y la vida y la luz. Y el tercero, que son los versículos 6 al 8, y el tercero es la entrada del Señor Jesús al mundo, versículo 9. Entonces vamos con la gracia de Dios, a meditar este pasaje. Primer punto, la operación de la vida y de la luz. Dice el versículos 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan nos sigue instruyendo por su evangelio de la persona del Señor Jesús. Nos ha hablado del Señor Jesús como el Verbo Dios antes de encarnarse como hombre. Nos ha hablado, versículos 1 al 3. Ahora debe haber un paso en el que el Verbo, ¿cierto?, Dios, el Señor Jesús, ¿cierto?, pasa a relacionarse con la creación, en especial con los hombres. Ahí está el Verbo, ¿cierto? El Verbo. Era Dios, es Dios, y tiene que pasar a la creación y tiene que empezar a relacionarse con los hombres. Pero ¿cómo es ese paso de transición? ¿Cierto? Entonces eso es lo que va a explicar. Por lo que estos 4 versículos son entendidos después de su encarnación. Después de su encarnación, cuando el Verbo Dios se hizo hombre. El texto nos presenta, ¿cierto?, entre el ser Dios y ser Dios hombre encarnado. Juan, hablando de la persona del Señor Jesús desde la cronología de su tiempo, es decir, desde el tiempo en que él escribió este evangelio, ¿cierto?, porque hay un tiempo en el cual él se sienta a escribir este evangelio. Ese tiempo es referido ahí, ¿sí? Entonces, desde esa cronología resume la persona del Señor Jesús, teniendo en mente, ¿cierto?, desde el momento que está escribiendo tiene en mente el ministerio que tuvo el Señor y que Juan fue testigo. Entonces Juan, recordando que anduvo con el Verbo encarnado, dice en el versículo 4, en él estaba la vida. ¿Sí nota el tiempo pasado? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando en el tiempo pasado, cuando Jesús, el Señor Jesús, se había encarnado, y Juan recordando quién era Jesús, porque el Señor ahora estaba glorificado, y entonces él decía, cuando él estuvo en su cuerpo con nosotros, ¿cierto?, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Entonces, eso es lo que estamos mirando aquí. Entonces, ¿qué da a entender Juan? Es sencillamente la declaración de Juan, ¿cierto? Acordándose del ministerio del Señor Jesús en el mundo, que Él fue la vida y que por haber sido la vida, el Señor Jesús era la luz también. La luz para los hombres. Para Juan, al pensar en el Señor Jesús, pensaba cuando estuvo a su lado, las cosas que pudo ver del Señor Jesús, que Él era la vida y la luz. Y la pregunta que nos hacemos, mirando que Juan está haciendo esta referencia, es que si el Señor Jesús sigue siendo la vida y la luz. Y la respuesta obvia para el conocedor de la vida del Señor Jesús es que resucitado el Señor, glorificado, con más veras, Él es la vida y Él es la luz de los hombres. Para Juan el Señor Jesús no ha dejado de ser vida y luz. La otra pregunta es, dice, en Él estaba la vida, ¿cierto? Y dice al respecto de quiénes son esos hombres referidos en el versículo, ¿cierto? Que era la luz a los hombres. La respuesta, teniendo presente el ministerio del Señor Jesús, es que esos hombres eran ¿quiénes? Los discípulos. Los discípulos. ¿Por qué los discípulos? Porque la gente alrededor, ¿cierto? Los que no creían en Él, para el Señor Jesucristo no era vida y no era luz. Esos hombres referidos acá son los creyentes. Y obvio, el Señor Jesús es vida y es luz para todos los hombres, pero el rechazo de Cristo como vida y luz viene la condenación, ¿cierto? Pero es vida y luz ¿a quiénes? A los que creen. ¿Sí? Eso lo entendemos, ¿cierto? Los discípulos, los que le aceptaron. Pues son a ellos que el Señor es luz y vida. El mundo, los incrédulos, no podemos decir que el Señor Jesús es vida y es luz. Pero tal vez como ofrecimiento, ¿cierto? Cuando uno predica el Evangelio, uno ofrece la vida y la luz a ellos, en Cristo, en la persona de Cristo. Como ofrecimiento. Pero si son incrédulos, como les decía, a la vida y a la luz, entonces no tienen, vida y luz. Podríamos decir que el Señor Jesús es vida y luz a todos los hombres, pero especialmente ¿a quiénes? A los discípulos, a los que creen, a los discípulos, a los creyentes. Entonces es mi opinión que el pasaje se refiera con hombres más a los discípulos. Continuando, entendemos que el Señor Jesús vino al mundo en un mundo en pecado, en un mundo en tinieblas, ¿cierto? Un mundo tenebroso. Ahí está. Vino estando todos los hombres bajo pecado, en maldad, en aborrecimiento a Dios y bajo el juicio de la ira de Dios. Así, el mundo estando en eso, allí se descendió el Señor Jesucristo en forma de hombre. Dios en forma de hombre en la persona de Cristo. Entonces, noten bien, hermanos, sobre quién es el Señor Jesús en este punto. Noten su gloria y poder, versículos 1 al 3, su condición de Dios antes de su encarnación. Ahora noten, después de su encarnación, ¿a dónde va? ¿Cierto? ¿Qué llegó a ser entre los hombres? Llegó a ser la vida y la luz. Y la condición del mundo, del hombre, de la vida de los hombres. Juan lo dice de la siguiente manera. Dice, en ese paso de transición, la luz en las tinieblas resplandece. Hablando de la persona del Señor Jesús, de su encarnación. Así habla Juan. Llegó a ser entre los hombres vida y luz. Ese es el Señor Jesús, esa es su vida, ese fue su testimonio. Eso fue para los discípulos, la luz en las tinieblas. ¿Quién es Cristo para los discípulos? La luz en las tinieblas y la vida entre la muerte. Vemos que no fue fácil el ministerio del Señor Jesús en el mundo, el de servir y de servir. No fue sin una oposición activa de las tinieblas.
¿cierto? Porque las tinieblas no prevalecieron con la luz, dice Juan más adelante. Eso significa que las tinieblas no fueron pasivas a que la luz viniera, sino que de una manera activa fueron contra la luz y contra la vida. Por eso el ministerio del Señor Jesús, su encarnación, no fue nada fácil para él. Entonces esas tinieblas, ¿cierto?, no pudieron prevalecer contra el Señor Jesús. ¿Y saben por qué no pudieron prevalecer contra el Señor Jesús? Porque Él es Dios. Si no lo fuera, primero no podía resplandecer en las tinieblas, no podía dar vida en medio de la muerte, si no fuese Dios. Entendemos por qué Juan pone de esa manera, esa categoría a Cristo en primer lugar como Dios, para poder entender inclusive esa transición, para poder resplandecer y dar vida a los hombres. Si no fuese Dios, sería imposible. El Evangelio de Juan fue uno de los últimos escritos de los apóstoles, eso sabemos, porque Juan escribe los últimos años, ya finalizando el primer siglo de la era cristiana. Entonces él escribió este evangelio, como decíamos en la introducción en Éfeso, y el evangelio se había extendido gracias al poder del Señor Jesús en medio de instrumentos como Pablo. Eso significa que la luz en las tinieblas resplandece y la vida surge en la muerte, ¿cierto? Eso entendemos también. Pablo de seguro ya había muerto cuando Juan escribió este texto. Es por eso que Juan afirma no solo del Evangelio y la iglesia en su época, sino en primer lugar del Señor Jesús en los días de su carne, que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Inclusive hoy en día, si vemos nuestras vidas como cristianos, es gracias a que Cristo es Dios. Las tinieblas no pueden prevalecer con la luz. Nosotros ahora somos hijos de luz. Éramos hijos de las tinieblas e hijos de ira. Pero porque Cristo es Dios y en Él está la vida y en Él es la luz, por eso prevalecieron inclusive sobre nosotros. Una lucha, ¿cierto?, de las tinieblas por nuestras vidas. Y ganó Cristo. Con tinieblas, ¿qué podemos entender con tinieblas? Con tinieblas podemos entender el estado del mundo de los hombres en pecado. Eso es lo primero. Con tinieblas podemos entender que sean las potestades satánicas también, ¿cierto? Con tinieblas podemos entender la incredulidad. Eso podemos entender también con tinieblas, la incredulidad. La de su pueblo como la de algunos seguidores. Con tinieblas podemos entender todo lo que se le opuso a Cristo y se le opone a la iglesia. Todas estas cosas son las tinieblas referidas aquí. Y es allí en donde la vida y la luz hacen su entrada. Y no solo entran, sino que prevalecen a pesar del mal reinante, la incredulidad de los hombres, la oposición del diablo, el pecado del mundo, la muerte espiritual de los hombres. A pesar de eso, ¿sí?, prevalecen. Porque Cristo vence las tinieblas y la muerte. Pues es importante aquí, a veces uno no pone atención cuando dice, y la luz en las tinieblas resplandece. Bueno, habiendo dicho todas estas cosas, ¿qué tienen que ver con nosotros? Nosotros hoy. ¿Qué significado tienen para nosotros? Debemos en primer lugar ser conscientes en las tinieblas en que vivimos. Este texto nos dice, ¿ustedes saben el mundo en el que viven? ¿Ustedes saben lo que significa la oposición del diablo en este mundo con la luz?
¿Ustedes saben cuál es la oscuridad de su incredulidad? ¿Sí? Por eso ese texto tiene mucho que ver con nosotros. ¿Sí? No es fácil ser cristiano en un mundo tenebroso, en medio de una oposición contra Dios. Tal oposición es activa, no es pasiva, no se queda quieta, avanza. El mundo en donde estuvo la luz y la vida es el mismo en el que vivimos nosotros. El diablo es el mismo, con los mismos deseos de erradicar y arrasar con todo lo que tenga que ver con la luz y con la vida. No ha aminorado nada de su anhelo y su deseo por luchar contra los hijos de luz, contra el Evangelio. La incredulidad sigue haciendo estragos en los que rechazan el Evangelio. Y también en algunos creyentes, entre comillas, su incredulidad a Cristo hace estragos en sus vidas. Creyentes que les cuesta confiar en el Señor Jesús, que les cuesta confiar en el verbo de Dios, que les cuesta creer o confiar en la vida, que les cuesta confiar en la luz. La iglesia se despierta cada mañana con nuevos obstáculos, no solo con los mismos que la iglesia y el Evangelio se encontraban en tiempos de Juan o los históricos, sino también con otros nuevos. ¿Acaso no se ve afectado usted mismo o nosotros mismos no nos vemos afectados por eso? ¿Acaso no vemos a veces el poco avance de la vida cristiana en nuestras propias vidas? ¿Acaso no observa que le cuesta obedecer a Cristo? ¿Y por qué es eso? Algunos no saben que las tinieblas avanzan cada vez más en ellos, y el hecho de no darse cuenta es la evidencia de que eso es así. Cada vez que avanza la incredulidad, más se oscurece la visión de la luz y de la vida. El corazón a veces es más duro, ¿cierto? Nuestro corazón aún es más duro. Eso significa que hay una oposición activa de las tinieblas. Las cosas de Dios ya no son tan atrayentes como años anteriores. Ya no atrae la oración. No hay preocupación por la meditación de las verdades de las Escrituras. El mundo, el yo, el diablo, las circunstancias nos imponen una manera de vivir la vida cristiana. Una que va más con la modernidad de hoy, es decir, más mundana que cristiana. Nos impone y nosotros tenemos que vivir. ¿Acaso las tinieblas no son activas? ¿Acaso no quieren prevalecer? ¿No quieren luchar? Nuestra posición no es encarnizada y no es diaria, inclusive en nuestro propio corazón. A veces somos tan ciegos que no vemos las tinieblas. Y cuando no nos damos cuenta de las tinieblas, cuando no vemos las tinieblas que hay en este mundo y en esta vida, en nuestra propia vida, entonces es porque ya estamos en ellas. Frente a todo este panorama de las cosas que Juan se está dando cuenta que sucede en la iglesia y a los cristianos en alrededor, él habla del Señor Jesús. Él habla de Cristo. Él habla de la persona de Cristo. Habla de las cosas que ciertamente vio, pero que igualmente está viendo. Que Él es la vida y Él es la luz. Desde que le llamó el Señor Jesús y Juan le conoció, para Juan el Señor Jesús era más que un maestro o profeta.
Juan dice que desde que le conoció, encontró en Jesús la vida y la luz. Cuando él estaba con él sentía luz y vida de parte de Cristo. Entonces recibía esa luz, esa vida, ¿cierto? Y lo conoció de esa manera por 3 años en su ministerio. Juan estuvo con las mujeres en la crucifixión y muerte del Señor. Le pareció inaudito lo que la muerte hizo con la vida y lo que las tinieblas hicieron con la luz, que lo crucificaron, lo mataron. Pero no pudieron, ¿por qué? Porque la luz prevaleció, la vida prevaleció porque fue resucitado, fue levantado. Todo el tiempo que estuvo con el Señor Jesús, Cristo era su vida, Cristo era su luz. Era verdad que lo que le rodeaban a Juan eran tinieblas. Era verdad que las tinieblas hacían insidias en su alma y corazón. Pero Cristo era su vida y su luz. Y Cristo brilló en sus tinieblas. La vida se manifestó en su muerte. Y Juan no podía decir antes de cualquier hombre lo siguiente. Juan lo decía primero. Decía, en él estaba la vida y la vida era mi luz. Juan lo decía de por sí. Cuando le vio morir, al parecer sintió que su luz se apagó. Fue como si Juan mismo no tuviera vida por 3 días. Hubo tinieblas en su alma, pero el Señor Jesús, la luz, resplandeció con más fulgor en la resurrección. La vida venció la muerte porque la muerte no la podía retener. Así es el Señor Jesús para la iglesia. El Señor Jesús aún hoy es vida y es luz. Por lo tanto, Juan no estaba sin luz y vida y nosotros tampoco. ¿Qué quiero referirme con eso? Lo que me quiero referir es lo siguiente. Lo que hace el Espíritu Santo ahora en la iglesia es lo que hacía el Señor Jesús con sus discípulos. Cuando los discípulos, cuando estaban rodeados del Señor Jesús, cuando estaban con Él, ellos tenían revestidos de un valor, ¿cierto? Ellos podían ser capacitados para vivir diferente, ser sus discípulos. ¿Por qué? Porque tenían a Cristo allí, cercano a sus vidas. Príveseles de Cristo y miren lo que ocurrió. Le negaron asustados, escondidos, ¿sí? Pensando tal vez en volver a sus oficios anteriores, ¿sí? Pero cuando Juan habla de Cristo, el Cristo que tiene la iglesia, que trae esa obra, por esa obra del Espíritu Santo a la iglesia no carece de la misma comunión, no carece de la misma comunión y de la misma cercanía de Cristo. Por lo tanto, la iglesia todo el tiempo es como si estuviera con Cristo y por lo tanto Él es la vida y es la luz. Alejémonos de Cristo. Contristemos al Espíritu Santo con nuestras malas obrares. Inmediatamente empieza a opacar nuestra existencia, nuestro corazón se comienza a endurecer. ¿Por qué? Porque la luz, ¿cierto? Damos paso hacia las tinieblas dejando a un lado la luz. Pero por gracia de Dios tenemos a Jesucristo. No solo trae el Espíritu Santo, Él es el otro consolador, el otro como yo, dice el Señor. Por lo tanto, los discípulos nunca van a carecer de vida y de luz. Eso es lo que significa. Y por eso la luz en las tinieblas resplandece. Pues si hay una actividad de las tinieblas, también con más poder y gloria hay una actividad, una operación de la vida en Cristo,
por medio de su Espíritu. Y si hay un operar de la muerte, porque Jesús está con aquellos que tienen a Cristo, ¿cierto? Que lo tienen a Él como luz, entonces tienen aquellos que creen en Él, en Cristo, está la operación de la vida y de la luz. Por eso ante las tinieblas de hoy, por ser el Señor Jesús el Señor, Dios, entonces las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia. Poseeremos, ¿cierto? Ni la, ¿cómo dice? Cuando el Señor Jesús le dice estas palabras a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra usted. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es luz. No puede prevalecer. No significa que ellas no quieran estar quietas, no, ellas están activas, pero más es el poder de la luz y de la vida. Entonces, por eso ante las tinieblas de hoy les decía, debemos saber que no prevalecerá. Como también no pudieron prevalecer en los días de su carne, según Juan nos cuenta. El mensaje de Juan es que hay vida y luz hoy y siempre para los hombres, en especial para los discípulos, ya que es el Cristo Dios de poder. Es por eso que tú, cristiano, que te lamentas por las tinieblas, tú que has despertado a la clase de vida cristiana profesante, tal vez una vida cristiana mediocre, por las tinieblas, tú que luchas contra la muerte de tus pecados, revistámonos de valor, peleemos la buena batalla, luchemos contra las tinieblas y la incredulidad. La fuerza de la victoria no está en ti, no está en mí. Ten por cierto que venceremos, porque Cristo es luz y Cristo es la vida. Nos anima a confiar, a entregarnos plenamente a Él. Que todos aquí tuviéramos al Señor por luz y vida, que creyéramos más, que confiáramos más en Él, que se nos quitaran las tinieblas de los ojos y miráramos a la luz y tuviéramos vida. No hay vida y luz aparte del Señor Jesús. Las tinieblas prevalecen contra todo lo humano, pero no contra Dios, no contra la vida y la luz que es Cristo. Eso es lo que hace exclusivo la fe en Cristo o el Evangelio. Ahora vamos a ver nuestro segundo punto. El ministro y la vida y la luz. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan que el Bautista. Juan el Evangelista está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Habla de un testimonio. Juan el Bautista era un testigo. Antes de que se manifestara el Señor Jesús, o el Verbo se humanara, se encarnara, bueno, creo que ya estaba encarnado, sino que no se había manifestado a los hombres. Cuando dice que la luz resplandece, entendemos que no fue en Belén, aunque en cierta manera lo fue, ¿cierto? Lo que entendemos es que se manifestó públicamente. Bien, antes de que el Señor Jesús se manifestara como vida y luz, es decir, iniciara su ministerio, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan el Bautista. Escribe Juan el Evangelista. No es que aquí hago un comentario, dice, no es que no lo fuera quien el Señor antes de su infancia y su juventud, no, sino que lo fue para los hombres, para quienes lo oyeron, para quienes lo vieron era vida y luz, como le pasó a Juan el discípulo, me refiero. Si el Señor Jesús solamente hubiera venido como hombre, pero no se manifestara públicamente, a pesar de ser Dios, el Verbo de Dios hombre, pues no hubiera resplandecido.
pero cuando se manifestó a los hombres como tal, es que la luz brilla y resplandece sobre las tinieblas. El apóstol Juan menciona a Juan el Bautista como alguien que inició dando testimonio al pueblo de Israel de la venida de la luz. ¿Quién anunciaba la luz? Juan el Bautista. Y hay una particularidad según Juan, el apóstol, de Juan el Bautista, y era que era el único entre todos los hombres, el cual vio la luz y la vida. Hubo un tiempo en que solamente él lo sabía, y que él solamente lo anunciaba y lo testificaba. ¿Sí? Y lo daba, ese testimonio lo daba a todo el pueblo de Israel de la venida de aquella luz. Fue Juan que les dijo a los hombres que la luz estaba entre ellos. ¿Por qué? Porque todos esos hombres estaban ciegos. Los ojos de todos los hombres hasta ese momento estaban entenebrecidos, incluyendo Juan el apóstol y todos los otros apóstoles que fueron discípulos de Juan, que fueran los hijos de Zebedeo y Pedro. ¿Sí? Entonces, todos estaban ciegos. Reinaba la oscuridad, la muerte. El propósito de ser enviado Juan el Bautista fue a fin de que todos los hombres creyeran en él. ¿En quién? En Jesús. Juan era el único, como les decía, que veía la luz, que entendía la vida. Los demás hombres estaban en tinieblas. Y es importante hacer esta mención de Juan el Bautista para Juan, que escribe esto, sobre todo habiendo hablado del Verbo encarnado, ya que profecías del Antiguo Testamento hablaban de Juan el Bautista proclamando la llegada al pueblo del Dios de Israel, Jehová, la luz y la vida. Eso es lo interesante, y por inferencia los testigos de Jehová no pueden negar este texto. Y es que cuando habla de Juan el Bautista, el espíritu de Elías, él precede al día en que Jehová se iba a manifestar al pueblo. ¿Quién? Jehová Dios. Por eso es que Juan está diciendo con esta referencia que Jesús es Dios, es Jehová Dios. La última hoja en la Biblia del Antiguo Testamento, si ustedes van a la última hoja del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías en el capítulo 4 de los versículos 5 al 6 dice lo siguiente, hablando de Juan el Bautista, dice: y en relación a la luz y la vida, que es Dios, Jehová, aquí manifestado en carne, dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga. ¿Quién? Jehová Dios, ¿cierto? Jehová llega y hiera la tierra. Y va a enviar primero a Elías, ¿cierto? Que iba a volver el corazón de los padres hacia los hijos, ¿cierto? Antes de que él, ¿quién? Jehová Dios, fuera. Entonces Juan el Bautista es Elías de la profecía de Malaquías, cuya labor era dar testimonio de la luz, es decir, de Dios, para que todos creyesen en él. Ese debe hacer volver los corazones de los padres, de los hijos, de los padres hacia los hijos, ¿cierto? Para que todos creyesen en él, antes de que viniera el día del juicio de Dios para herir a las tinieblas con maldición. Su labor era hacer, ¿cierto? Esa de volver los corazones. ¿Por qué esta labor de Elías o Juan el Bautista en padres e hijos? ¿Cierto? Que no haga el profeta. Por las tinieblas que les hacía que no creyeran en el que vendría, la luz y la vida. Noten que desde aquí comienza la importancia del asunto, y cuyo tema será el hilo principal del pensamiento de Juan en todo ese evangelio. Creer en el Señor Jesús como luz y vida, como Dios hombre.
Ese es el tema principal del Evangelio. La misión de Juan el Bautista era que todo el pueblo, los hombres en este pueblo, se dieran cuenta que el hombre que vendría tras él era la luz y la vida. Anunciar. Viene una persona que viene detrás mío. Él es la luz y la vida. Él es el Hijo de Dios. Él es el Verbo. Esa era la misión de Juan el Bautista, que se encarnó, cosa maravillosa, se encarnó. Juan hace también una aclaración, dice que Juan el Bautista no era luz y la vida, ¿cierto? Dice, él no era la luz y la vida. No, él solo era el que anunciaba su llegada. Tal como el mismo Juan el Bautista lo dejó bien claro en los otros evangelios. Yo no soy el Cristo, decía él, ¿cierto? El apóstol Juan nuevamente reitera en el versículo 8 a la iglesia, a los lectores, que Juan el Bautista dio testimonio de la luz, es decir, del Señor Jesús, pero que Dios le había enviado para solo dar testimonio del Señor Jesús. Esa era su labor, solamente dar testimonio del Señor Jesús, de su venida, de que la luz y la vida estaban entre ellos, que se iba a manifestar. En primer lugar, Juan escribe esto, ¿cierto? Porque es interesante preguntarnos por qué Juan tiene que decir este comentario sobre Juan el Bautista. Y porque él lo escribe ahí o lo mete en su evangelio porque él fue testigo de esas palabras. Él fue testigo de ello. Jacobo y su hermano, Juan y Jacobo su hermano, eran discípulos de Juan el Bautista antes de ser discípulos del Señor Jesús. ¿Cierto? Eran discípulos de Juan el Bautista. Lo otro es para hacer una importante indicación. Todos ellos, que sobre todo cuando Juan escribe este evangelio en ese tiempo cronológico, cuando se sienta a escribir, había algo que está sucediendo en la iglesia, pero entonces él escribe estas cosas por lo siguiente. Es como si dijera, Juan el Bautista, los santos apóstoles, los grandes hombres siervos del Señor, ellos no son la luz y la vida. Los ministros no son la luz y la vida. Ellos son simplemente, están dando testimonio de la luz y la vida. Y el objetivo o propósito de los enviados o establecidos por el Señor y para el Señor, todo lo que se llame ministro, es el de que todos los hombres crean en el Señor Jesús, que crean en la luz y la vida, que crean en el Hijo de Dios. El propósito de Pablo al ser llamado por Pablo no era la luz y la vida, tenía que dar testimonio de la luz y la vida. Y según Juan, Pablo y todos los demás ministros del Evangelio, sea quien fuere, tenían que mostrar a Cristo como Dios. Dios, la luz y la vida que resplandece en este mundo. Eso significa que a veces nosotros ponemos mucha atención a veces a los ministros, como tal vez los judíos ponían su visión en Juan el Bautista, ¿cierto? Y está enseñando Juan que solamente uno es la vida y la luz, el Señor Jesús. No hay hombre alguno, ni siquiera Pablo, ni ningún apóstol, ningún ministro, ¿sí? Fuese quien sea, que tenga lo que es el Señor Jesús, porque Él es Dios. Juan el Bautista era, según la misma declaración del Señor Jesús, era entre los hombres, entre los nacidos de mujer,
el más grande. Pero con todo y ser el mejor de todos nosotros, Él no era la luz y la vida. Y de ahí, de esta solemne declaración de Juan, atacar toda ridícula idea de buscar entre los hombres lo divino, entre las tinieblas la luz, entre la muerte y la vida. Y muchos creerán que el psicólogo les dará la solución a sus vidas. Ponen en ellos la fe y el creer, y como resultado verán irse más al fondo en las tinieblas, se adentran más en la muerte. Hay muchos hombres que los mismos hombres los llaman iluminados. Estos hombres fundan religiones, modos de vida, perspectivas de la existencia. Todos esos hombres, las cosas que dicen, las cosas que proclaman, por no tener vida y luz, son tinieblas. Otros creen que la vida se las va a arreglar el político favorito. Ponen en él sus esperanzas. Dicen, si fulanito sube al poder, entonces todo cambiará. ¿Cómo puede un hombre, por muy político hábil que sea, dar luz y vida? Esto solo puede ser el indicativo de un gran problema. El hombre está en sus tinieblas y su ceguera. Pretender creer que su vida será mejor, su salud mejor, su moralidad mejor, su ética mejor sin el Señor, es estar bien oscuro, bien entenebrecido. Está bien distinguir el alcance benéfico de un político, pero no confundirlo con el alcance de la luz y de la vida, que es Cristo. Pero las tinieblas van más allá de estas cosas. Algunos ministros creen que la vida y la luz de los creyentes que asisten a sus congregaciones la reciben de ellos. ¿Cierto? Si yo no estuviera aquí, quién sabe dónde estaría esta almita, dirían algunos. Y eso es algo de anticristos. Algo sí hay que quedar muy grabado en la mente de los cristianos. La vida y la luz ha sido por ser Cristo el Señor, no por ser el ministro muy fiel. Se espera que el ministro sea fiel, ¿sí? Pero no es por ser muy fiel el ministro, solo puede el ministro dar testimonio que Cristo es vida y es luz. Como ejemplo tenemos a Juan el Bautista. Ustedes se han preguntado cómo hubiera sido el estar bajo el ministerio de un siervo como lo fue Juan el Bautista. ¿Cierto? Una gran bendición. Podríamos decir de él, qué hombre, qué valor, qué fidelidad a Dios, qué mensajes, qué de nuevo. Mire cómo se sostiene en medio de la adversidad. Mire cómo se sostiene en valor aún en la prisión con Herodes. La prisión a la que la mandó Herodes. Cómo se sostuvo en Dios hasta las últimas consecuencias, hasta perder la cabeza por las tinieblas. Con toda y bendición que pudiera hacer para los que estaban bajo su cuidado, Juan mismo dice de él, yo no soy la vida, yo no soy la vida. Simplemente daba testimonio de la vida y de la luz. Y si vivió de esa manera, si sirvió de esa forma, no fue por él, lo fue por la vida y la luz por el Señor Jesús. Otro ejemplo lo podemos observar también en la vida del mismo que escribió este evangelio, el apóstol Juan. Miren el cambio de ser un hijo del trueno o un Boanerges a ser un hijo del amor. ¿Quién hizo ese cambio? Jesucristo. Por su luz, por su vida. Noten su valor en el martirio, el testimonio fiel del evangelio, el modelo de vida, el ejemplo que fue a los suyos. Sin embargo, Juan mismo
no se pone como luz y vida. No se pone como el motor de lograr eso en los discípulos. Juan es así por la vida que es Jesús, por la luz que es Jesús. Y es lo que nos está recomendando ser esa misma persona nosotros por su evangelio. Y si el Señor por su vida y luz puede lograr hacer de pecadores y muertos tal tipo de hombres, entonces eso lo puede hacer por ti y por mí. Y si lo hace, y es una verdad que lo ha hecho con hombres que admiramos, como Agustín, Lutero, Calvino, Owen, Sproul, ¿sí? Spurgeon, MacArthur y otros muchos más, pero no son conocidos como ellos. Es porque es la evidencia ciertísima que el Señor Jesús es vida. Hoy tenemos esos ejemplos. Es eso siempre y por la eternidad, vida y luz. Todo ello es evidencia que las tinieblas no prevalecen. Es la evidencia que hoy la luz brilla en las tinieblas y que nuestras tinieblas pueden ser disipadas y nuestra muerte puede ser quitada y puesta por Cristo su vida. Podemos ser buenos creyentes, hermanos. Podemos ser buenos creyentes. Porque es la evidencia de que nuestro Señor Jesús es Dios. Cuando los creyentes creen que la vida y la luz está en los ministros, es entonces que se descubre hasta dónde han llegado las tinieblas en ellos, de cómo la oscuridad de la incredulidad ha afectado sus mentes y sus corazones, de cómo la muerte los invade. Un creyente solo debe poner su confianza en Jesús. Un creyente, para luchar contra el mundo, contra todo lo que se denomine tinieblas, solo debe creer en Cristo, ese Cristo del Evangelio. La vida de tal hombre o mujer que crea evangélicamente en el Señor Jesús será una vida en poder, una vida victoriosa, una vida sufriente en gozo por Jesucristo, una vida que da testimonio que Cristo es la vida y la luz. Nadie se ha salvado por creer en que su ministro es el mejor. Nadie ha tenido victoria contra la muerte creyendo que su ministro es el mejor expositor bíblico. Nadie ha ganado una pizca de vida espiritual porque afirma que su ministro es ejemplo. Nadie es mejor por tener un buen ministro, como nadie es tan pecador por tener un mal ministro. Nadie puede tener una victoria contra el diablo pensando que la tiene por su ministro. El ministro no prevalece por sí mismo contra el diablo. No tiene el poder en sí mismo. Creer que se es mejor cristiano por el ministro es una gran locura. Cierto, damos gracias a Dios por los ministros fieles. Es una bendición un ministro que es diligente en las cosas de Dios. Es una gran calamidad para el alma, un mal ministro. Pero pensar que ellos son la vida y la luz es una gran oscuridad y pecado. Solo el Señor Jesús es vida y es luz. Entendiendo esto en estos versículos que hablan de Juan, negando que Él era la luz y la vida. Tenemos nuestro último punto. La entrada del Señor Jesús al mundo. Versículo 9. Mira cómo sencillamente habla. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En este solo versículo, o más bien, en solo este versículo, está resumido lo más sorprendente de todo el universo. En este prólogo de Juan acerca del Señor Jesús, es algo en verdad, si lo meditamos, muy maravilloso. En este versículo, Juan hablando del Señor Jesús como vida y como la vida que el Señor llegó a ser
la luz de los hombres, dice Juan, aquella luz verdadera, es decir, aquella vida verdadera, aquella vida que llegó a ser la luz de los hombres, venía a este mundo. Esto no es poca cosa, es algo en verdad muy alto y sublime. ¿Qué tiene de especial este mundo y esta creación? La verdad, los astrónomos dicen que la Tierra, este planeta, este mundo, está en la parte más extrema de una galaxia que se llama la Vía Láctea. Nos dice que nuestro sistema es el más pequeño de muchos, y no solo digo de muchos, de millones. Todos esos cosmos los hizo Dios por medio del Señor Jesús. Aparte de eso, la creación a la que llamamos mundo es una entre varias. Dios ha hecho muchos mundos y seres como los ángeles. Millones de ellos son mejores que nosotros. Sin embargo, para admiración y para que enmudezcamos, el Verbo Dios, el Hijo de Dios, el Creador de todo, se encarnó en hombre y vino a este mundo. Y eso es algo de admirar. Pero hablamos ya de la condición del mundo en el que vino el Señor. No fácil, hostil para él. Sin embargo, con poder y gloria, venciendo las tinieblas, humillándose a sí mismo, entró a este mundo. La vida y la luz entraron a este mundo. Este mundo tuvo la gracia sin par, sin igual, de que la vida y la luz entraron y se quedaron. ¿Qué creación puede decirlo? Ninguna. Y creo que por lo que dice Juan, más adelante está hablando de su revelación pública. Cuando el Señor Jesús nació en Belén fue algo maravilloso y especial en los cielos y en la tierra. Los otros evangelios hablan de ello, pero Juan no. Él sabía que los otros evangelios hablaban de ello, pero cuando sucedieron las cosas en Belén, el Verbo entró de incógnito. Solo unos pocos tuvieron luz, como los pastores, sus padres, los magos de Oriente, Herodes, y eso que algunos solo con el saber que era el rey de los judíos. No la luz y la vida, ¿no? Sino el rey de los judíos. Pero para que fuera la luz verdadera que alumbra a todo hombre, tuvo que serlo en su ministerio público. Seguir después de Juan el Bautista, y solo podría hacerlo en su manifestación pública, en el inicio de su ministerio, pues para Juan el hecho que el Señor Jesús fuese vida y luz fue cuando se manifestó a los hombres, incluyendo a él mismo. Más adelante va a decir, y yo no lo conocía, lo sabía, pero el que me mandó a bautizar me dijo, ¿cierto? Ahí está, como le decía, el Señor es luz y vida. De ahí en adelante, todo hombre que viene al mundo tiene que ver con la luz y la vida que es Jesucristo, desde que se manifestó Cristo. No solamente porque toda persona y toda cosa fue creada por medio de Él y para Él, sino que se manifestó a Él, ¿cierto? Cuando Cristo vino, dice Juan. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con Cristo todo el mundo, para bien o para mal. Todo hombre tiene que ver con el Evangelio del Señor Jesús, para bien o para mal. Para los suyos o los discípulos, tiene que ver con la vida y la luz verdadera que es Cristo. La pregunta de caso es, ¿cómo es el Señor Jesús vida y luz a los hombres? ¿Cómo es? Y la respuesta es sencilla. Siendo este prólogo al Evangelio, lo más natural sería pensar que se refiere Juan a las cosas que va a narrar a continuación del Señor Jesús. ¿Cómo el Señor Jesús fue vida y luz? Y que empieza, y estamos como iniciando el Evangelio, entonces lo que va a hacer es que va a narrar
cómo fue vida y luz a los hombres, sus palabras, ¿cierto? Ahí está lo que va a narrar, sus acciones, sus obrares. En resumen, todo el desarrollo del Evangelio de Juan es Jesús como vida, como luz verdadera, alumbrando a todo hombre la luz y vida venida desde Dios, del Rey de los cielos, a este mundo. Lo que le añade seriedad, reflexión y decisión a todo hombre que escuche este Evangelio. Pues no va a narrar los asuntos de cualquiera, no, sino que va a narrar las cosas, los asuntos de la vida y de la luz que es el Señor. Como conclusión, mis hermanos, esta mañana por el texto se nos hace la pregunta, en vistas a nuestra vida en el mundo, en vistas a la realidad de lo que es el Señor Jesús. El texto nos pregunta a cada uno, ¿cuánto necesitas la vida y la luz? ¿Cuánto? ¿Cuánto necesitamos la vida? Sin la vida y la luz que brilla hoy, ¿cierto?, que es el Señor Jesús, el texto dice, estamos en tinieblas. Estamos en tinieblas. No tenemos vida, ¿sí? Diciendo no tienes vida, tu pecador, tu niño, tu joven, tu adulto, tu anciano, eres parte del mundo y de los hombres que están directamente afectados por la persona del Señor Jesús. Somos de los tipos de personas que como tinieblas queremos prevalecer contra la vida y la luz, porque podemos ser esos instrumentos. El mundo afuera son ellos. Este evangelio nos dice, entonces se nos vencerá, no vamos a prevalecer. Acordémonos que el Señor dice en Malaquías que la venida de Juan el Bautista precedía el día del Señor, en el cual iba a herir la tierra con maldición. No vamos a prevalecer. Las tinieblas no van a prevalecer. Están condenadas ya. Desde que la luz vino ya está condenada. Somos el tipo de personas que como Juan y millones más, Cristo es la vida y es la luz. Entonces hemos sido alumbrados, tenemos la vida y la luz. Para que fuésemos pasados de las tinieblas a la luz, el Señor venció nuestras tinieblas en primer lugar. Llevó nuestra muerte en su cruz para que tuviéramos vida. Y si eres un pecador y confías en Cristo, si crees en Él, entonces que es el Hijo de Dios, si te acercas a la vida y la luz, como ha sucedido a muchas vidas de personas, serán transformados en la luz. Pues tenemos vida. Todos tenemos apagones espirituales. Pero si en esos tiempos nos acercamos a la luz, tenemos fortaleza, tenemos ayuda, tenemos guía. Y ciertamente la tenemos, porque Juan aquí está comprometido con la verdad de que mientras estuvo Jesús con ellos, ellos hicieron cosas admirables. Cuando se les privó de Jesús, fueron zonas grandes de derrotas, zonas grandes, no sé, de tristezas y dolores. Pero, como les decía al inicio, Jesucristo se ha manifestado a todos los hombres. A todos nosotros los cristianos se nos ha manifestado para que seamos vida y seamos luz. ¿Y cómo? Dice el apóstol, que renunciando a toda impiedad, ¿cierto? Porque la vida se ha manifestado a todos los hombres, renunciando a toda impiedad e inmundicia, vivamos en este siglo sobria y piadosa. Amén. Mis hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, gracias por
la predicación del Evangelio de Juan. Gracias por enseñarnos quién es Cristo, que Cristo es vida y es luz para nosotros, Señor. Y qué importantes son estas declaraciones. Gracias por enseñarnos. Alumbra nuestras tinieblas, Señor. Véncelas, te lo pedimos, Señor. Que podamos vivir una vida, Señor, en verdad cristiana, una vida de luz, una vida con vida, una vida en medio del estado espiritual de la iglesia hoy, Señor. Puedes, Señor, darnos vida y hacer que las tinieblas sean vencidas, Señor. Porque eres Dios, porque tienes el poder, tienes la gloria, tienes el dominio, tienes el señorío. Has vencido, Señor. Véncenos a nosotros en Cristo Jesús.